El silencio del espacio profundo siempre me había parecido reconfortante. Después de 5 años como oficial de comunicaciones en diversas misiones, me había acostumbrado a él, pero todo cambió aquella tarde del 15 de marzo de 2157, cuando captamos la señal que alteraría para siempre nuestra comprensión del universo. La nave de exploración Pioneer 11 se encontraba realizando su misión rutinaria en los límites del sistema solar, más allá de la órbita de Plutón. Éramos un equipo de 6 especialistas, cada uno seleccionado cuidadosamente por la NASA para esta misión de 3 años de duración. Mi nombre es Elena Martínez, y mi trabajo consistía en monitorear y analizar cualquier señal de comunicación que pudiéramos captar en el espacio profundo. El día comenzó como cualquier otro. Me encontraba en mi estación de trabajo, realizando las verificaciones habituales de los sistemas de comunicación, cuando mis instrumentos detectaron algo inusual. Al principio pensé que era solo otra interferencia común, tal vez radiación cósmica de fondo o señales residuales de algún púlsar lejano. Pero esta señal era diferente. Tenía un patrón regular, casi artificial. Capitán Rodríguez, llamé por el intercomunicador. Creo que debería ver esto. El capitán Fernando Rodríguez, un veterano de múltiples misiones espaciales, se acercó a mi estación. Su expresión normalmente estoica cambió sutilmente mientras observaba las lecturas en mi pantalla. ¿Qué estamos viendo exactamente, oficial Martínez? La señal tiene una estructura que sugiere que es de origen artificial, expliqué, ajustando algunos parámetros en mi consola. Pero lo más extraño es que parece estar utilizando uno de nuestros propios protocolos de comunicación. Un protocolo que la NASA desarrolló hace apenas 2 años. El capitán frunció el ceño. Eso es imposible. Nadie más tiene acceso a esos protocolos y no hay otras misiones en esta región del espacio. Mientras ajustaba los filtros de la señal, algo más llamó mi atención. Señor, creo que está codificada en español. El resto de la tripulación comenzó a reunirse alrededor de mi estación. Sarah Chen, nuestra astrofísica, se inclinó sobre mi hombro para examinar las lecturas. Marcus Klein, el ingeniero de sistemas, comenzó a realizar diagnósticos para verificar que nuestros equipos funcionaran correctamente. Después de varios minutos de ajustes, logré limpiar la señal lo suficiente para comenzar la decodificación. Las palabras comenzaron a aparecer en mi pantalla y sentí que el aire se volvía más denso a mi alrededor. Aquí, Pioneer 11, necesitamos ayuda inmediata, dimensión, advertencia. El capitán Rodríguez se enderezó, su rostro pálido bajo las luces artificiales de la nave. Pioneer 11, pero esa es nuestra nave. La señal continúa, señor, dije, mientras más texto aparecía en la pantalla. Parece ser un mensaje de emergencia, pero hay algo más. Sara se acercó más a la pantalla. La firma cuántica de la señal es extraña. Estos patrones, nunca había visto algo así. Mientras continuábamos analizando la señal, las luces de la nave comenzaron a parpadear levemente. Marcus corrió a su estación para verificar los sistemas de energía, pero todo parecía funcionar normalmente. El mensaje tiene una marca temporal, anuncié sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Según esto, fue enviado dentro de 3 días. El silencio que siguió fue absoluto. 6 pares de ojos se fijaron en la pantalla, tratando de procesar lo que estábamos presenciando. El espacio profundo, que siempre me había parecido un lugar de paz y descubrimiento, comenzaba a sentirse como algo más, algo amenazador. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que este era solo el comienzo. La señal que habíamos captado abriría una puerta que nunca debió ser abierta, y nos enfrentaríamos a horrores que desafiaban nuestra comprensión de la realidad. El universo que creíamos conocer estaba a punto de revelarnos sus secretos más oscuros y no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Las siguientes 72 horas cambiarían nuestras vidas para siempre, y no todos estaríamos aquí para contar la historia completa. Las siguientes horas se convirtieron en una pesadilla de análisis frenético y teorías cada vez más descabelladas. El capitán Rodríguez había ordenado un silencio total sobre la señal recibida. Solo los 6 miembros de la tripulación conocíamos su existencia. La NASA no debía ser informada hasta que pudiéramos entender mejor lo que estaba sucediendo. Sarah Chen pasó horas estudiando la firma cuántica de la señal en el laboratorio principal.
Es como si la transmisión estuviera atravesando una especie de pliegue en el espacio-tiempo, explicó durante nuestra reunión de emergencia. Los patrones sugieren una distorsión dimensional que nunca antes habíamos observado. Mientras Sara hablaba, noté que las luces del laboratorio parpadeaban nuevamente, un fenómeno que se había vuelto más frecuente desde la recepción de la señal. Marcus insistía en que todos los sistemas funcionaban perfectamente, pero algo no encajaba. «Hay más mensajes llegando», anuncié, mostrando mi tablet. «Fragmentos cortos, pero todos tienen la misma firma, y todos provienen de versiones futuras de nuestra nave». Los mensajes eran crípticos y perturbadores. «No intenten el experimento. La anomalía no es lo que parece. Están observando». Desde el otro lado, el doctor James Morrison, nuestro especialista en física cuántica, se mantenía inusualmente callado, garabateando ecuaciones en su cuaderno digital. Finalmente, levantó la vista, su rostro mostrando una mezcla de fascinación y terror. «Creo que hemos tropezado con algo que la física moderna apenas puede empezar a comprender», dijo. «Estas señales podrían ser advertencias de versiones alternativas de nosotros mismos». De repente, los instrumentos de comunicación comenzaron a emitir un zumbido agudo. Las pantallas parpadearon y mostraron una serie de coordenadas espaciales. «Están a solo 2 horas de nuestra posición actual», dijo el capitán Rodríguez estudiando los números. La decisión fue unánime, aunque teñida de aprensión. Cambiaríamos el curso para investigar las coordenadas. ¿Qué otra opción teníamos? Si realmente estábamos recibiendo advertencias de nosotros mismos, necesitábamos saber por qué. Durante el viaje hacia las coordenadas comencé a notar pequeños detalles inquietantes, objetos que no estaban donde los había dejado, conversaciones que parecían repetirse con ligeras variaciones. En una ocasión, juré ver a Sara trabajando en su estación, solo para encontrarla momentos después en la sala de descanso, insistiendo que había estado allí durante horas. Las cámaras de seguridad comenzaron a captar imágenes extrañas, sombras que se movían en direcciones imposibles, y en una ocasión, lo que parecía ser una versión distorsionada de nuestra propia nave reflejada en una de las ventanas exteriores. Lisa Wong, nuestra oficial médica, comenzó a reportar que varios miembros de la tripulación experimentaban desorientación temporal. «Es como si sus relojes biológicos estuvieran desincronizados», explicó. «Algunos juran que han estado dormidos durante días, cuando en realidad solo han pasado horas». A medida que nos acercábamos a las coordenadas, los sistemas de la nave comenzaron a comportarse de manera errática. Las lecturas de los sensores fluctuaban salvajemente, y nuestros instrumentos de navegación mostraban múltiples versiones contradictorias de nuestra ubicación. «Algo está alterando el tejido mismo del espacio-tiempo alrededor de la nave», teorizó el doctor Morrison. «Es como si estuviéramos navegando a través de múltiples realidades superpuestas». Fue entonces cuando recibimos el mensaje más perturbador hasta el momento. No venía de ninguna transmisión externa, sino que apareció escrito en la condensación de una de las ventanas de la nave. «No todos los que parecen ser ustedes son realmente ustedes». El capitán Rodríguez ordenó un recuento inmediato de la tripulación y una verificación de identidad. Pero mientras realizábamos el procedimiento, una pregunta inquietante comenzó a formarse en mi mente. ¿Cómo podíamos estar seguros de que éramos las versiones originales de nosotros mismos? Las coordenadas estaban cada vez más cerca, y con cada minuto que pasaba la realidad a nuestro alrededor parecía volverse más fluida, más inestable. Lo que nos esperaba en ese punto del espacio podría darnos respuestas, o podría enfrentarnos a horrores más allá de nuestra comprensión. Y mientras observaba las estrellas a través de la ventana de la nave, no pude evitar preguntarme cuántas versiones de nosotros mismos habían hecho este mismo viaje y qué les había sucedido. Al llegar a las coordenadas especificadas, el espacio ante nosotros parecía completamente normal a primera vista. Las estrellas brillaban con su habitual indiferencia y los instrumentos no detectaban nada fuera de lo común. Pero entonces, Sara notó algo extraño en las lecturas de radiación. «Hay un patrón de interferencia», dijo, ajustando los sensores, como si algo estuviera doblando la luz alrededor de un punto específico. El capitán Rodríguez ordenó realizar un escaneo completo del área. Los resultados fueron desconcertantes. Había algo allí,
algo que parecía absorber y reflejar la luz de manera imposible. «Es como un espejo dimensional», explicó el doctor Morrison estudiando los datos. «Una superficie que refleja no solo la luz, sino la realidad misma». Mientras observábamos el fenómeno, las comunicaciones comenzaron a llenarse de estática. A través del ruido, podíamos escuchar fragmentos de conversaciones que sonaban exactamente como las nuestras, pero ligeramente diferentes. «Los sensores detectan una masa», informó Marcus. «Tiene exactamente las mismas dimensiones que la Pioneer 11. Fue entonces cuando la vimos. Una versión fantasmal de nuestra propia nave, como un reflejo en agua turbia, materializándose lentamente frente a nosotros. Pero había algo profundamente perturbador en su apariencia. Las marcas y números de identificación estaban invertidos como en un espejo, y algunas secciones de la nave parecían distorsionadas, como si hubieran sido sometidas a fuerzas físicas imposibles. «Estoy detectando signos de vida», anunció Lisa, mirando sus instrumentos con incredulidad. «Las lecturas coinciden exactamente con nuestros propios signos vitales». El capitán ordenó establecer comunicación visual con la otra nave. Después de varios intentos, la pantalla principal se iluminó y todos contuvimos la respiración. Lo que vimos nos heló la sangre. Era nuestra propia sala de control, pero algo estaba terriblemente mal. Las luces parpadeaban de manera errática y las superficies metálicas parecían oxidadas y desgastadas, como si hubieran pasado décadas. Y la tripulación eran nuestros rostros, pero distorsionados, como si hubieran sido alterados por alguna fuerza incomprensible. «Por favor, escuchen», dijo mi otro yo desde la pantalla, su voz distorsionada y entrecortada. «No somos una amenaza. Somos ustedes, de otra dimensión. Hemos estado tratando de advertirles». Sara notó algo en los datos que estábamos recibiendo. La firma temporal de su nave, según esto, para ellos han pasado 15 años desde este momento. La otra Elena continuó. «La anomalía que encontrarán no es natural. Es una puerta, pero no debería existir. Ellos la crearon. Nos están observando, experimentando con nosotros». La transmisión comenzó a deteriorarse, pero antes de perder la señal, pudimos ver algo moviéndose en las sombras detrás de la otra tripulación. Algo que no debería estar allí. Los sistemas de nuestra nave comenzaron a comportarse erráticamente. Las luces parpadeaban con más intensidad y los instrumentos mostraban lecturas imposibles. El espacio alrededor de ambas naves parecía distorsionarse, como si la realidad misma estuviera siendo doblada y retorcida. «Algo está emergiendo del espacio entre las naves», gritó Marcus. Una forma oscura comenzó a materializarse en el vacío. No era sólida, sino que parecía estar compuesta de sombras y luz distorsionada. Se movía de manera no euclidiana, en ángulos que no deberían ser posibles en nuestro universo. El doctor Morrison, estudiando frenéticamente los datos en su pantalla, palideció. «No es solo una anomalía, es una brecha en la realidad misma. Y hay algo del otro lado, algo que nos ha estado observando desde dimensiones más allá de nuestra comprensión». Las comunicaciones con la otra nave se llenaron de gritos y advertencias fragmentadas. «No dejen que los toque. Cambia la realidad. Distorsiona el tiempo. Tienen que cerrar la brecha». La forma oscura continuaba creciendo, y con cada momento que pasaba, sentíamos que nuestras mentes luchaban por comprender lo que estábamos presenciando. La realidad a nuestro alrededor comenzaba a doblarse y distorsionarse, y con horror nos dimos cuenta de que estábamos siendo arrastrados hacia algo que desafiaba toda lógica y comprensión humana. El tiempo dejó de tener sentido después del encuentro con nuestros otros yo. Los relojes de la nave marcaban diferentes horas, algunos avanzando más rápido, otros más lento. La tripulación comenzó a experimentar déjà vu constantes, reviviendo momentos que aún no habían sucedido. «Los escáneres muestran que la brecha dimensional se está expandiendo», informó Sara, aunque su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. «Está afectando el tejido espaciotemporal alrededor de la nave. Intentamos alejarnos, pero los motores no respondían de manera normal. Cada maniobra parecía llevarnos más cerca de la anomalía en lugar de alejarnos. Era como si el espacio mismo se hubiera convertido en un laberinto no euclidiano». Marcus trabajaba frenéticamente en los sistemas de la nave, pero cada reparación que realizaba
parecía deshacerse momentos después. «Es como si la nave existiera en múltiples estados simultáneamente», explicó frustrado. «Arreglo algo aquí, y se rompe en otra dimensión, lo que afecta a nuestra realidad». Las paredes de la nave comenzaron a mostrar patrones imposibles, fractales que se movían y cambiaban cuando nadie los observaba directamente. Los pasillos parecían extenderse infinitamente en algunas ocasiones, mientras que en otras conectaban lugares que deberían estar separados por decenas de metros. El doctor Morrison descubrió algo perturbador en sus análisis. «La brecha no solo está distorsionando el espacio», explicó, mostrando una serie de ecuaciones en su pantalla. «Está creando una especie de superposición cuántica a escala macroscópica. Múltiples versiones de la realidad están colapsando en un solo punto». Lisa reportó que la tripulación estaba experimentando síntomas cada vez más preocupantes. «Nuestros cerebros están tratando de procesar información de múltiples líneas temporales simultáneamente», explicó. «Es como si estuviéramos viviendo docenas de vidas diferentes al mismo tiempo». Durante una inspección de rutina, encontré algo que me heló la sangre. Una bitácora escrita con mi propia letra, detallando eventos que aún no habían ocurrido. Pero lo más perturbador era que algunas páginas estaban manchadas con una sustancia extraña que parecía cambiar de color y textura cuando la observaba. «Capitán», llamé por el comunicador, «necesito que vea esto». Pero cuando el capitán Rodríguez llegó a mi ubicación, la bitácora había desaparecido. En su lugar, encontramos una serie de símbolos grabados en la pared, símbolos que parecían cambiar de significado cada vez que intentábamos descifrarlos. La entidad que habíamos visto emerger de la brecha comenzó a manifestarse de formas más sutiles y perturbadoras. A veces aparecía como sombras en el rabillo del ojo, otras veces como distorsiones en las reflexiones de las ventanas. Sara juró haber visto sus propias manos atravesar objetos sólidos, como si la materia misma estuviera perdiendo su consistencia. «No son solo visitantes de otra dimensión», teorizó el doctor Morrison, su voz temblando ligeramente. «Son arquitectos de la realidad. Están experimentando con las diferentes versiones de nosotros mismos, observando cómo reaccionamos cuando la realidad se desmorona». Las comunicaciones con la otra nave se habían vuelto intermitentes, pero cada mensaje que recibíamos era más perturbador que el anterior. Fragmentos de conversaciones que aún no habíamos tenido, advertencias sobre decisiones que aún no habíamos tomado. Un día, o lo que creímos que era un día, encontramos una sala en la nave que ninguno de nosotros recordaba. Dentro había una especie de laboratorio, con equipos y experimentos en proceso, pero todo estaba dispuesto de una manera que desafiaba las leyes de la geometría. En las paredes había ecuaciones escritas en lo que parecía ser una versión evolucionada de las matemáticas que conocíamos. «Esto», susurró Sara estudiando las ecuaciones, «esto es nuestro trabajo, pero son años, tal vez décadas de investigación que aún no hemos realizado». La realización nos golpeó como una onda de choque. No solo estábamos experimentando distorsiones en el espacio-tiempo, sino que la nave misma se estaba convirtiendo en un nexo de todas las posibles versiones de nuestra misión. Y en el centro de todo, esa entidad observaba, aprendía y experimentaba. El capitán Rodríguez convocó una reunión de emergencia, pero cuando nos reunimos en la sala de control, notamos que había dos versiones de él dando órdenes diferentes, y lo más aterrador era que ambas versiones parecían igualmente reales, igualmente válidas. La pregunta ya no era cómo escapar de esta situación, sino qué versión de la realidad era la correcta, si es que alguna lo era. Y más importante aún, ¿qué sucedería cuando todas estas realidades finalmente colapsaran en una sola? El doctor Morrison nos reunió en lo que quedaba de la sala de control principal. Los monitores mostraban múltiples versiones superpuestas de la nave, como si estuviéramos viendo docenas de realidades simultáneamente. He estado analizando los datos de todas las versiones temporales que podemos acceder, explicó, proyectando una serie de hologramas que flotaban de manera imposible en el aire. La entidad no está simplemente observándonos, está cultivando realidades. Sara interrumpió, su imagen parpadeando entre diferentes versiones de sí misma. Como un jardín dimensional, cada versión de nosotros es un experimento diferente. Los hologramas mostraban la estructura del espacio-tiempo alrededor de la nave. Se veía como una telaraña fractal,
con nuestra nave en el centro de una compleja red de realidades interconectadas. Cada decisión, cada momento de duda, crea una nueva rama de realidad, continuó Morrison. La entidad está estudiando cómo diferentes versiones de nosotros responden a las mismas situaciones. Es como si estuviera aprendiendo sobre la conciencia humana a través de la manipulación dimensional. Marcus, que había estado trabajando en una forma de estabilizar los sistemas de la nave, presentó sus hallazgos. He encontrado patrones en las fluctuaciones de energía. No son aleatorios. Es como si la nave estuviera intentando sincronizarse con una frecuencia específica, una frecuencia que existe fuera de nuestra dimensión. Las luces parpadearon, y por un momento, todos vimos versiones diferentes de la sala de control superpuestas. En algunas, la sala estaba vacía. En otras, versiones alteradas de nosotros mismos realizaban acciones diferentes. Era como mirar a través de un caleidoscopio de posibilidades. Hay algo más, dije, mostrando las últimas transmisiones que había logrado decodificar. Los mensajes que recibimos no son solo advertencias, son intentos de diferentes versiones de nosotros mismos tratando de encontrar una solución. Cada versión ha intentado algo diferente. El capitán Rodríguez, su imagen fluctuando entre diferentes estados temporales, tomó una decisión. Necesitamos encontrar la versión de la realidad que logró resolver esto. Debe existir. Lisa, que había estado monitoreando los efectos físicos en la tripulación, presentó datos preocupantes. Nuestros cuerpos están comenzando a experimentar el mismo tipo de fluctuaciones que la nave. Es como si estuviéramos existiendo en múltiples estados cuánticos simultáneamente. Fue entonces cuando noté algo en las transmisiones, un patrón recurrente en los mensajes de las diferentes realidades. Capitán, creo que he encontrado algo. Cada versión que intentó enfrentar directamente a la entidad desapareció, pero hay una constante, la frecuencia que Marcus mencionó. El doctor Morrison se acercó rápidamente a mi estación, sus movimientos dejando rastros temporales en el aire. ¿Estás sugiriendo que...? Sí, interrumpí. Necesitamos sincronizarnos con la frecuencia, no para luchar contra la distorsión dimensional, sino para estabilizarla. Todas las versiones de nosotros mismos que intentaron resistir fracasaron. Pero tal vez no se trata de resistir, completó Sara. Se trata de encontrar la resonancia correcta, como sintonizar un instrumento. Trabajamos frenéticamente en recalibrar los sistemas de la nave. Cada ajuste provocaba ondas de distorsión temporal que hacían que la realidad fluctuara salvajemente a nuestro alrededor. Vimos versiones de nosotros mismos que habían tomado decisiones diferentes, algunos exitosos, otros no tanto. La entidad pareció notar nuestros esfuerzos. Las sombras en las esquinas de la nave comenzaron a moverse con más propósito y las distorsiones dimensionales se intensificaron. Era como si el espacio mismo estuviera siendo doblado y retorcido alrededor de nosotros. «Está funcionando», gritó Marcus mientras los sistemas comenzaban a sincronizarse con la frecuencia dimensional. Los patrones de energía se están estabilizando, pero a medida que la nave se sincronizaba, comenzamos a ver algo más allá de las distorsiones, algo que ninguna versión de nosotros mismos había visto antes. La verdadera naturaleza de lo que nos observaba desde el otro lado de la brecha dimensional comenzaba a revelarse, y con ella, la verdadera razón de su experimento con nosotros. La realidad misma parecía estar conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería cuando finalmente alcanzáramos la sincronización completa con la frecuencia interdimensional. A medida que la nave alcanzaba la sincronización con la frecuencia interdimensional, la realidad a nuestro alrededor comenzó a cristalizarse de una manera que ninguno de nosotros esperaba. Las múltiples versiones de la realidad no colapsaron en una sola, como temíamos, sino que se alinearon como las facetas de un prisma multidimensional. «Es hermoso», susurró Sara mientras observábamos cómo las diferentes líneas temporales se entrelazaban en patrones fractales perfectos. La entidad que nos había estado observando finalmente se manifestó completamente, pero no de la forma aterradora que habíamos imaginado. Era una estructura de luz y geometría imposible, un ser que existía simultáneamente en múltiples dimensiones. «No son invasores»,
dijo el doctor Morrison, su voz temblando con asombro mientras interpretaba los nuevos datos. Son arqueólogos del multiverso. A través de la sincronización dimensional, comenzamos a comprender las distorsiones, los experimentos. Todo había sido parte de un proceso de comunicación. La entidad, o más bien las entidades, eran seres de una realidad tan avanzada que el único modo de comunicarse con nosotros era a través de la manipulación del espacio-tiempo mismo. Están estudiando el momento exacto en que una especie comprende la naturaleza multidimensional de la realidad, expliqué, mientras las transmisiones comenzaban a cobrar un nuevo significado. Cada versión de nosotros mismos era un intento diferente de alcanzar esta comprensión. El capitán Rodríguez, ahora perfectamente sincronizado en una sola línea temporal, se acercó a la manifestación de luz. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esta misión? La respuesta llegó no en palabras, sino en una serie de imágenes y sensaciones que inundaron nuestras mentes colectivas. Vimos la historia de innumerables civilizaciones que habían llegado a este mismo punto de comprensión. Algunas habían retrocedido, aterrorizadas. Otras habían intentado controlar y dominar las distorsiones dimensionales, con consecuencias catastróficas. «Somos un punto de inflexión», dijo Sara, sus ojos brillando con comprensión. «Este momento, esta misión, es donde la humanidad decide si está lista para comprender la verdadera naturaleza del universo». Las paredes de la nave se habían vuelto transparentes, permitiéndonos ver la estructura del espacio-tiempo a nuestro alrededor. Era como estar en el centro de una inmensa biblioteca multidimensional, donde cada realidad era un libro diferente en una historia infinita. Los mensajes que recibimos, añadí, no eran advertencias de desastre, eran pistas, guías dejadas por otras versiones de nosotros mismos, ayudándonos a llegar a este momento de comprensión. Marcus, que había estado monitoreando los sistemas de la nave, sonrió. Los sistemas nunca estuvieron realmente dañados. Se estaban reconfigurando, adaptándose para percibir y procesar información multidimensional. La entidad comenzó a compartir conocimiento con nosotros, no de manera invasiva, sino como un maestro paciente, mostrando nuevos horizontes a estudiantes preparados. Vimos posibilidades que desafiaban nuestra comprensión previa del universo, pero que ahora parecían perfectamente lógicas. «Esto cambia todo», dijo Lisa, observando cómo los signos vitales de la tripulación se habían estabilizado en un nuevo tipo de patrón, uno que resonaba con la frecuencia multidimensional. No solo nuestra comprensión del espacio y el tiempo, sino de la conciencia misma. El doctor Morrison comenzó a documentar frenéticamente todo lo que estábamos aprendiendo. «Cada civilización que llega a este punto tiene que tomar una decisión», explicó. «Podemos regresar a nuestra comprensión limitada de la realidad o podemos aceptar esta nueva perspectiva con todas sus implicaciones». La decisión, sorprendentemente, fue unánime. La tripulación de la Pioneer 11 había sido elegida no solo por sus habilidades técnicas, sino por su capacidad de adaptación y comprensión. Ahora entendíamos por qué. «¿Qué hacemos ahora, capitán?», pregunté, mientras la nave se estabilizaba en su nuevo estado de existencia multidimensional. El capitán Rodríguez miró a cada uno de nosotros, una sonrisa serena en su rostro. «Ahora, Elena, nos convertimos en parte de algo más grande. Nos convertimos en guardianes de este conocimiento, preparando a la humanidad para el momento en que esté lista para dar este paso». La entidad comenzó a retraerse, no desapareciendo, sino integrándose con la nueva estructura de realidad que habíamos ayudado a crear. Dejó atrás no un vacío, sino una puerta, un puente entre lo que éramos y lo que podríamos llegar a ser. La Pioneer 11 continuó su viaje, pero ya no era la misma nave, y nosotros ya no éramos la misma tripulación. Nos habíamos convertido en algo más, testigos y guardianes de una verdad que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entiende su lugar en el universo. Y mientras navegábamos a través del espacio profundo, ahora conscientes de las infinitas capas de realidad que nos rodeaban, sabíamos que este no era el final de nuestra historia, sino apenas el comienzo de una nueva forma de exploración.